Entonces, ¿qué ha decidido? Pues que parte del tiempo que dedicaria a la família, que dedicaria a la seva feina, que dedicaria a les seves amistats, que dedicaria a les seves aficions, pues renuncia a això per posar-ho al servei de la comunitat. I com ella, els que l'acompanyen a la candidatura, y os digo más, y la gente de los otros partidos que también se presentan a estas elecciones. Y yo creo que vale la pena que esto lo recordemos, que hay mucha gente, muy buena gente, que está dispuesta a sacrificar parte de lo que es su tiempo y de su vida para ponerse al servicio de los demás. Y esto merece un reconocimiento. No sé si habéis visto por la tele, te preguntan a veces, ¿y usted pondría la mano en el fuego por...? Y se les pone una cara, pero claro, ¿quién va a poner la mano en el fuego por nadie? ¿Sabes cómo está todo? Pues yo, si he venido aquí, es para poner una mano, la otra mano y el cuello por la Silvia y por los candidatos y candidatas socialistas. Porque son gente que han demostrado que no miren por ellos, que no miren per ells, que el que miren és per Sant Quirze. I és veritat, abans ho explicava la Sílvia, que té aquesta sensibilitat pròpia de les dones socialistes, que a vegades a Sant Quirze un pot pensar, pues qué bien se vive aquí, qué tranquilo, pero detrás de muchas casas y de algunas que parecen muy bonitas y que están muy bien, hay pobreza, hay dificultades. A la crisi ha arribat gent que es creia de clase mitjana y que de repente se ha encontrado sin trabajo durante mucho tiempo, gente que ha tenido que sacar a los críos de la concertada y llevarlos a la pública. Todos conocemos casos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un ayuntamiento que esté al lado de esta gente. Y que para eso que necesitamos, que quien está al frente del ayuntamiento sepa de verdad qué es lo que importa. Sepa de verdad ponerse en la piel de los que más sufren. Sepa de verdad utilizar bien los recursos que son de todos. I per això nosaltres posem el nostre segell, perquè estem convençuts que la Sílvia ho podrà fer. I això és el que realment importa. I en aquests moments en què a la política es parlen de tantes coses, a mi em fa por que la gent perdi de vista aquesta realitat. La gente dice, no, el 24 de mayo es la primera vuelta de no sé qué. Pero si están dando muchas vueltas. Pero si nos tienen ya muy mareados. Lo que se trata el 24 de mayo es de decidir quién gobierna en Sant Quirze, con qué programa, con qué garantías. ¿Será alguien que nos salude cuando nos ve por la calle? ¿Será una persona a la que podamos parar para decirle, escolta'm, hay esto o allò altre, nos preocupa això o allò altre? Esto es lo que está en juego el 24. Entonces yo espero que ahora falta, bueno, menos d'un mes ja. I llavors això sí que us ho volem demanar. D'aquí al 24 de maig, a tota aquesta gent que viu a Sant Quirze, que molts no saben ni què ha fet l'Ajuntament, ni qui es presenta, ni que el 24 hi ha eleccions, y no me mire raro, hay mucha gente de esta, porque como hay mucha gente que ve la tele, y en la tele no saldrá la Silvia. Lo siento, no vas a salir, yo tampoco creo mucho, no vas a salir, Silvia. Esta ni el Wyoming te va a invitar, esto és així. Llavors, ella què tiene? Vostè a vosaltres, a la gent que confieu en ella i que l'estimeu. Jo llavors sí que us ho demano. D'aquí al 24, quan parleu amb els amics, amb la família, els companys de feina, a les entitats, que habléis de que hay elecciones, de que se presenta la Silvia, de que tiene un gran equipo, de que va a ir explicando su programa, que vale la pena votar. Y eso, pues si ella os convence, bueno, si os convence yo, fantástico, pero como yo creo que la que os va a convencer és ella, us demanem que ens ajudeu. I a mi només em queda dir-vos moltíssimes gràcies per haver-me convidat, moltes gràcies per haver-me ofert aquesta oportunitat de parlar amb vosaltres en un dissabte, de parlar de la Sílvia, del seu equip i de les eleccions, i ara me parece que os dirán lo que viene luego, porque això dels actes, cada acto son distintos. Yo he hecho 117 y no hay dos iguales. Y por lo tanto no me atrevo a decir, a veces dice, y ahora vendrá un vídeo, y no, y de repente te viene un coro, ¿no? O el otro día en Ripollet de repente salió un monologuista. Y por lo tanto no me atrevo a decir que vendrá, ara us ho diran. Moltíssimes gràcies, em teniu pel que calgui i sempre amb vosaltres.